Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El encierro. El Rubicón ha sido cruzado. Escudriñen esto, amigos de qué hablan Geo. Hoy es viernes 30 de enero de 2026 y el mundo que conocíamos ha terminado de romperse. Tras el foro de Davos, los expertos coinciden. Europa ha cruzado el Rubicón. La OTAN y la Unión Europea ya no buscan cómo ganar, buscan cómo sobrevivir sin el oxígeno de Estados Unidos. Pero mientras Bruselas llora su soledad, en el norte se abre un frente alarmante que tiene a Putin listo para luchar hasta el final. Y ojo, porque en Oriente Medio la aventura de Trump contra Irán está a punto de comenzar. Y el único que tiene la llave para evitar el desastre total está sentado en el Kremlin. Así que iniciamos con este reporte especial de impacto global. La Alianza Europea busca el plan B. Poner atención porque aquí Fabricio Poggi lo dice sin anestesia. La OTAN ha cruzado el Rubicón. En Davos quedó claro que el tío Sam ya no va a pagar la cuenta. Los líderes europeos están desesperados buscando crear una alternativa independiente para seguir sosteniendo a Ucrania. Pero la realidad es cruel. Sin el apoyo de Estados Unidos, la influencia del viejo mundo se desvanece por minutos. Europa está descubriendo que ser independiente duele y mucho. Seguiremos con el frente norte. Rusia contra las cuerdas. Desde el portal chino Sohu llega una advertencia escalofriante. La adhesión de Suecia y Finlandia ha convertido el norte de Europa en una olla de presión. Rusia se siente acorralada y un animal acorralado es más peligroso que nunca. Putin ya ha demostrado que no dará un paso atrás. Está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias contra la amenaza occidental en sus fronteras. Un nuevo frente se está abriendo y la gravedad, les digo, es alarmante. Y seguimos con el polvorín de Irán y el desembarco en el Kremlin. Atención aquí, Zagrad revela que la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán es inminente. Pero ojo, no habrá una segunda Venezuela. Irán no es un bocado fácil. Trump se va a dar cuenta de que para salir vivo de este lío tendrá que recurrir a la flexibilidad de Vladimir Putin. El Kremlin ya está recibiendo a los líderes de Oriente Medio. La fuerza de desembarco diplomática ya está en Moscú. Rusia tiene la llave. ¿Puede ayudar a Teherán en su contraataque mientras negocia la resolución final de Ucrania con Washington? Una jugada de ajedrez donde el que ríe último, pues ríe en ruso. El Rubicón de la desesperación. Europa se queda sola. Escudriñen esto conmigo con mucha atención, amigos de que hablan Geo. El título de hoy lo dice todo, el encierro. Tras el foro de Davos, ha quedado claro que la Alianza Transatlántica ha cruzado el Rubicón. Ya no hay marcha atrás. Mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, admite ante el Parlamento Europeo que Kiev se congela y que la catástrofe humanitaria es total, su única respuesta es vaciar los arsenales europeos. Europa está encerrada en una lógica de guerra que le está dejando sin defensas y sin aliados. Ahora, para los que escuchan la palabra Rubicón y no están familiarizados con esta palabra, el origen es histórico. La frase viene desde el año 49 antes de Cristo y el protagonista es nada más y nada menos que Julio César. Es la frontera prohibida. Muchas gracias. Hoy estoy con jugo de calala, vitamina C. Como les decía, esta frase viene del año 49 antes de Cristo y el protagonista es Julio César. Es la frontera prohibida. El Rubicón era un pequeño río al norte de Italia que marcaba el límite legal. Por ley, ningún general romano podía cruzarlo con sus tropas hacia Roma. Si lo hacía, se consideraba una traición automática y una declaración de guerra contra el Senado.
La decisión. César estaba en la frontera con su legión. Sabía que si cruzaba solo lo arrestarían, pero si cruzaba con su ejército, estallaría una guerra civil. Y aquí no tenemos la frase célebre Aelia lacta est. Al cruzar el agua, pronunció su famosa frase, la suerte está echada. En ese instante ya no había diplomacia posible, solo quedaba ganar la guerra o morir. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa en este video el encierro? Es el contexto de la OTAN y la Unión Europea hoy. Ruptura con el pasado significa que la relación de protección total de Estados Unidos hacia Europa se ha roto definitivamente, especialmente con la llegada de Donald Trump. Ahora tienen un compromiso total con la guerra. Al enviar armas pesadas y planear el envío de tropas o bases nucleares propias, Europa ha tomado un camino donde ya no puede negociar una paz normal con Rusia sin que parezca una rendición total. Así que no hay reversa. Como César, los burócratas de Bruselas han dado un paso tan agresivo que ya no pueden volver a la situación de seguridad que tenían antes de 2022. En resumen, queridos amigos de qué hablan Geo, cruzar el Rubicón es dar un paso tan audaz y arriesgado que el mundo, tal como lo conocíamos, cambia para siempre y solo queda seguir adelante con todas las consecuencias. Y esto es lo que estamos viviendo, pues ya en este viernes 30 de enero de 2026. Ahora, ¿por qué las palabras de Rute son la confesión de un hombre que sabe que el barco se hunde? La mentira de Rute. Rute dice cínicamente que Trump hace todo lo posible por detener el derramamiento de sangre, para intentar calmar las aguas, pero al mismo tiempo miente al afirmar que los europeos apoyan seguir enviando armas. La realidad es que Bruselas está aterrada porque sabe que el flujo de miles de millones de dólares de Estados Unidos se está secando, no estacando, secando. Sin ese vital suministro estadounidense, Ucrania colapsa en semanas. Ese chantaje del 5%. Escuchen bien esta cifra. Rute exige que Europa invierta el 5% de su PIB en defensa para 2035. El 5%. Quieren que los ciudadanos europeos paguen la factura de una industria militar que no puede ni suministrar interceptores para los sistemas Patriot o NASAMS. Dice que la eficacia de la defensa aérea en Ucrania ha caído porque no tienen misiles. ¿Y de dónde los van a sacar si Estados Unidos ya no los manda? De sus propios arsenales. Así que encerrados, ¿no? Encerrados en la guerra. La contradicción acá es total. Hablan de un acuerdo de paz en Abu Dhabi, pero Rute insiste en desplegar tropas franco-británicas como garantía. Y lo mismo dijo Marco Rubio delante del Senado cuando lo cuestionaba en el Senado. Dijo que el tema de Ucrania, pues no van a haber botas americanas, van a haber francesas. Pero bueno, Moscú ya lo dijo, no habrá tropas de la OTAN en suelo ucraniano. Ese es el verdadero encierro. Los burócratas europeos no pueden aceptar la paz porque la derrota de Ucrania, según Rute, es la catástrofe final para Europa. Se han atado al destino de una junta que se queda sin luz, sin agua y sin futuro. El sueño de la descolonización y el chantaje de las bases. A ver, escudriñen esto conmigo, por favor, porque aquí el historiador Igor Siskin nos da la clave. Europa está en una lucha existencial. No pueden soltar a Ucrania porque su bienestar de los últimos 5 siglos depende de que Rusia sea derrotada. Han escrito en sus documentos oficiales la palabra descolonización. Traducción para los amigos, quieren despedazar a Rusia para saquearla como hicieron con medio mundo durante siglos, ¿no? Pero se han topado con el coloso.
no tiene pies de barros, sino puños de acero y garras de oso. Así pues que aquí nos encontramos con la terapia de choque de Trump, pues que de Trump ha causado un cortocircuito en Bruselas. Esa humillación de Groenlandia. Lo que pasó en Davos fue un terremoto. Sí. A ver, las amenazas de Trump sobre Groenlandia fueron el balde de agua fría que les hizo entender que la alianza transatlántica ha cruzado el Rubicón. Ya no hay vuelta atrás. Europa se ha dado cuenta de que Estados Unidos, pues, ya no es su protector, sino un socio que puede llegar armado a sus puertas si le conviene. El escudo nuclear propio. A ver, escuchen esta locura. Ante el abandono de Washington, medios como The Handelsblatt proponen crear un escudo nuclear europeo basado en arsenales de Francia y Gran Bretaña. Quieren fastidiar a Estados Unidos quitando el control atómico. Incluso Alemania está filtrando que podría cerrar, ¿no? O cobrar un alquiler astronómico por las bases de Ramstein y Stuttgart. Es el divorcio real, ¿no? Y les digo una cosa, es feo, ¿eh? Perdón. La OTAN. La OTAN nueva de Alexander Stubb. El presidente finlandés ha soltado la bomba. Crear una OTAN sin Estados Unidos, una coalición de los dispuestos que coordine con Kiev sin pasar por Washington. Es un intento desesperado por mantener una estructura de mando que ya no tiene el jefe principal. Están intentando montar un cuartel general sobre arenas movedizas. Y el fin de la mentira. Ucrania como ejército de Europa. Ay, 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 ay. A ver, la última fantasía de Bruselas es usar el ejército ucraniano como la base de una fuerza armada unida. Como bien señala Komsomolskaya Pravda, es una quimera. ¿Quién mandaría ahí? ¿Francia? ¿Alemania con sus ansias revanchistas? ¿Gran Bretaña, siendo el enemigo número uno de Rusia? Están encerrados en una pelea de egos mientras sus arsenales se vacían. Dmitry Drobnitsky lo dice claro. La OTAN y la Unión Europea sin el dinero y la energía de Estados Unidos colapsarían, pues, mañana mismo. Así pues que los números no mienten y Trump lo sabe. La chequera de Washington, ¿verdad? Trump se cansó de pagar la fiesta. Estados Unidos pone 845 mil millones de dólares frente a los 550 mil millones de toda Europa junta. Por eso Washington ya no los necesita. Trump ha entendido que es más fácil y barato negociar directamente con Putin que cargar con 30 países europeos que solo saben pedir dinero y protección bajo la excusa de que ahí vienen los rusos. El sacrificio de Ucrania. Elena Karaeva en Ria Novosti es brutalmente honesta. Para intentar salvar la OTAN, los atlantistas europeos han asesinado a cientos de miles de ucranianos, destruyeron el país, hundieron su economía en deuda y convirtieron en un puesto avanzado de cartón. Todo para alimentar la paranoia báltica y polaca. Y ahora se dan cuenta de que ni a Rusia, ni a China, ni siquiera a Trump les importa lo que digan en Bruselas. Es el circo de las focas, ¿no? Europa se ha quedado con dos opciones patéticas: o seguir usando a Ucrania para molestar a Rusia, o montar un circo de focas en Groenlandia para fingir poderío militar. Ninguna de las dos va a funcionar. El mundo multipolar de 2026 ya les pasó por encima. Están encerrados en su propia irrelevancia. ¿Cómo me gusta esta palabra? Irrelevancia. El Frente del Norte. A ver, no bajen la guardia, amigos de qué hablan Geo, porque mientras Europa se desintegra políticamente, en el mapa militar se está dibujando una línea roja
muy peligrosa. Desde China, el portal Sohu lanza una pregunta que nos hiela la sangre. Incluso si el ejército ruso gana, será en vano. Hace unos días alguien me preguntaba en comentarios, Rodolfo, ¿tú qué opinas? ¿Qué pasaría después si, por ejemplo, Rusia pues recupera el Donbass, sale victoriosa del Donbass? ¿Qué sigue después? Pues a este amigo de la comunidad de que hablan Geo en su comentario, creo que aquí podemos encontrar ya parte de su respuesta. Y esto viene pues desde China, desde el portal Sohu. Así que sugieren que mientras se celebran los avances en el Donbass, la OTAN está abriendo un nuevo frente cuya gravedad es alarmante. ¿De qué se trata este asedio en el norte? Lo escudriñamos de una. El Frente Norte, una victoria en vano, como me preguntaba este amigo en comentarios, va a ser una victoria en vano. A ver, el portal chino Sohu nos lanza una pregunta que quita el sueño. ¿Y si la victoria en Ucrania fuera en vano? Mientras el mundo mira el Donbass, la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN han multiplicado por 2 la frontera directa entre Rusia y la alianza. 1.300 kilómetros adicionales de fortificaciones, radares y misiles apuntando al corazón de la madre Rusia. ¿Se dan cuenta? Lo que antes eran paraísos neutrales, ahora son la soga que Washington está apretando alrededor del cuello del Kremlin. Es que el escenario de este 29 de enero es de una Guerra Fría 2.0 y muy agresiva. El mar Báltico, un lago de la OTAN. Se acabó la hegemonía de la flota del Báltico. Ahora cada vez que un barco ruso sale de San Petersburgo o Kaliningrado, tiene que pedir permiso virtual a una costa totalmente controlada por su enemigo. La soga está puesta y Putin lo sabe. Ha tenido que recrear los distritos militares de Moscú y Leningrado para intentar tapar este agujero masivo en su seguridad. Iskander en Karelia. Rusia no se queda de brazos cruzados. La respuesta es brutal. Brigadas de misiles Iskander-M desplegadas en Karelia y divisiones de tanques listas para el combate. El mensaje de Putin es claro. Si te metes conmigo en el norte, la lucha será a muerte. Pero el costo económico y militar de defender esta nueva frontera es una pesadilla que Washington ha diseñado para desangrar los recursos rusos a largo plazo. Así que la trampa insidiosa. Sohu lo dice con claridad. Aunque la guerra en Ucrania termine en el 2027 con una victoria rusa, será una victoria pírrica si el Frente Norte se mantiene como un nuevo telón de acero. Estados Unidos ha usado el pánico para empujar a los escandinavos a un frente antirruso que durará décadas. Es un muro avanzado justo delante de las narices de Moscú, diseñado para que Rusia nunca pueda volver a dormir tranquila. ¿Se dan cuenta? El círculo de los 7. Es que no solo son fronteras, es una guerra secreta. Mientras los cazas F-35 de la OTAN observan desde el cielo con intenciones depredadoras, en la retaguardia Rusia enfrentan la amenaza constante de sabotajes y asesinatos. El portal Sohu pone el dedo en la llaga. Rusia está rodeada por un círculo de 7 naciones que, aunque pequeñas por separado, juntas forman un muro de inteligencia y armas de largo alcance que Washington ha diseñado para ser impenetrable. Aquí está la vulnerabilidad que el enemigo está explotando en este 29 de enero, la brecha tecnológica. El Su-35 ruso es una bestia del aire, pero la producción del S-57 es lenta. Mientras tanto, la OTAN está inundando Escandinavia y el Báltico con el F-35. Pero lo más grave no son los aviones, sino la guerra electrónica y los sistemas de alerta temprana. Estos 7 países están
comprando equipo occidental diseñado específicamente para atacar las debilidades que detectaron en Ucrania. Mandos deficientes y comunicaciones que pueden ser interferidas. Es un asedio digital. El cambio de Putin. Fíjense en el cambio de tono del Kremlin. Antes Putin decía que no había intención de guerra con la OTAN. Ahora admite que la guerra es posible. No es una amenaza vacía, es el reconocimiento de un líder que se sabe acorralado. El espacio estratégico de Rusia está al límite. Y si la chispa salta en Escandinavia, no será una pelea local, será el abismo de la Tercera Guerra Mundial. Y no es ninguna exageración. Ponernos a pensar con mente fría que esto no es una exageración. 7 naciones rodeando esa frontera, con alta tecnología, sabiendo las debilidades que han aprendido durante el experimento Proyecto Ucrania. Así que la invencibilidad en duda no. El autor chino lanza una pregunta incómoda. Si Rusia fuera invencible, ¿por qué sus defensas aéreas siguen siendo vulneradas? Es una advertencia para no caer en la complacencia, ¿no? La OTAN ha usado estos años para entrenarse con las tácticas rusas y ahora quieren aplicar la acción en el nuevo campo de batalla del norte. Romper este estancamiento para Moscú es hoy literalmente tan difícil, les digo, como subir al cielo. Pero la historia no termina ahí. Pasemos al siguiente y último bloque de este reporte del viernes. El factor Irán. Cuando parece el cerco es total, el tablero mundial nos da una sorpresa en el sur. Estados Unidos está preparando una operación contra Irán que podría ser su mayor error. Y aquí es donde la figura de Putin vuelve a ser central. Desde Zagreb nos llega una información explosiva. No habrá una segunda Venezuela. Trump va a tener que recurrir al hombre que tiene encerrado en el Kremlin para evitar un desastre en Oriente. ¿Cómo usará Rusia esta carta para romper su propio asedio? Lo escudriñamos. De una. Este bloque final de Zagreb es el que le da un giro de 180 grados a la narrativa del encierro. Cuando parece que Putin no tiene salida en el norte, el destino y la torpeza de Trump en Oriente Medio le pone una carta maestra sobre la mesa. Irán. El factor Irán. La llave para romper el encierro. A ver. Mientras la OTAN aprieta la soga en el Báltico, en el Golfo Pérsico se está cocinando una tormenta que puede romper todos los esquemas. Zagreb nos advierte, la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán es inminente. Quieren descabezar a Teherán y convertirlo en una segunda Venezuela. Pero han olvidado un detalle. Irán no se va a rendir. Y el único hombre capaz de suavizar el golpe o incendiar la región es el que tienen encerrado en el Kremlin. Aquí es donde la diplomacia rusa demuestra por qué es la mejor del mundo en este 29 de enero. No habrá efecto Venezuela. Washington le ha dado un ultimátum a Teherán. Entreguen su programa nuclear, sus misiles y sus lazos con Rusia y China o habrá guerra. Pero los iraníes saben que ceder ante un chantajista es un suicidio. No habrá acuerdo. Trump ha desplegado portaaviones y defensa aérea, pero se va a encontrar con que Irán es un hueso mucho más duro de roer que lo que envió en el Caribe. La fuerza de desembarco. En el Kremlin, fíjense en el movimiento de Putin. Mientras el mundo espera el ataque, los líderes de Oriente Medio, como el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed, está desembarcando en el Kremlin. ¿Por qué? Porque nadie en la región quiere una guerra total. Rusia está trabajando activamente para suavizar el golpe, posicionándose como el único mediador real. El dilema de Trump. Trump quiere cerrar el frente de Ucrania, pero sus enemigos globalistas quieren empujarlo a una guerra con Rusia por causa de Irán. Rusia tiene que jugar con flexibilidad increíble.
ayudar a Teherán a resistir el ataque sin romper los puentes con Washington. Si Putin logra mantener esta crisis, Trump no tendrá más remedio que ceder en Ucrania para que Rusia le ayude a salir del pantano iraní. El asedio del norte se convierte en el Salvador del sur. El eje Moscú-Abu Dhabi, el escudo de Irán. A ver, ayúdenme a escudriñar esta parte de este tema, porque mientras la OTAN ladra en el Báltico, en el Kremlin se está sellando el destino de Oriente Medio. Sí, el 29 de enero, el Sheikh Mohammed bin Zayed, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, aterrizó en Moscú para una reunión de alto nivel con Vladimir Putin. No solo hablan de Ucrania, hablan de salvar a Irán del desastre. Y atención, los Emiratos ya han soltado el bombazo. No permitirán que su espacio aéreo sea usado para atacar a Teherán. ¿Ok? Así que aquí se ve quién tiene realmente el control del tablero en este 29 de enero. La fuerza de desembarco. El Kremlin es hoy una pasarela de poder. El presidente interino de Siria llegó ayer. El jeque de los Emiratos hoy. Y se espera otro líder clave mañana viernes. Putin llegó a dedicar medio día entero exclusivamente a los asuntos iraníes. Moscú sabe que un ataque a Irán sembraría el caos absoluto y las consecuencias serían peligrosas para todo el planeta. Ojo, todo el planeta. Rusia está tejiendo una red de seguridad con Arabia Saudita y los Emiratos para que Trump se lo piense 2 veces. Irán, pues, no es Venezuela. Mucho ojo con esta comparación. En Venezuela, el bloqueo naval obligó a una entrega pactada para salvar el país, pero en Irán el escenario es distinto. Teherán no va a negociar a punta de pistola. Se sienten más capaces de repeler una agresión hoy que nunca antes. No son un objetivo fácil y cuentan con el respaldo estratégico de Moscú para suavizar el golpe de Washington. El mensaje de Peskov. Dmitry Peskov ha sido claro. El potencial de negociación no se ha agotado. Es una advertencia elegante a la Casa Blanca. Si disparas, incendias la región y pierdes cualquier posibilidad de estabilidad. Rusia se posiciona como el único adulto en la habitación, mientras Washington y Tel Aviv, pues, acumulan portaaviones. Hablemos de la trampa de los halcones. Trump, Rubio y el error de cálculo. Donald Trump no está fanfarroneando. Ha movilizado una armada enorme, más grande incluso que la que vimos en Venezuela, y la tiene frente a las costas de Irán. Su mensaje en redes es un reloj en cuenta regresiva. El tiempo se acaba. Trump apuesta todo a que Teherán se acobardará ante la fuerza bruta, pero el secretario de Estado Marco Rubio está alimentando una narrativa que podría llevar a Washington a un desastre histórico. ¿Por qué no sacan a este tío de su sitio? Pero bueno, aquí es donde la ideología choca con la realidad en este 29 de enero. La doctrina Rubio. Marco Rubio afirma ante el Senado que Irán está más débil que nunca y que su economía al borde del colapso los obligará a rendirse. Incluso justifica un ataque preventivo en defensa propia. Pero Rubio comete el error clásico de los halcones. Cree que las sanciones y las bombas dividen a un pueblo. No entiende que Irán no es una simple dictadura, es una estructura compleja donde ante un ataque extranjero, las disputas internas se detienen y el país se une como un solo puño. La ilusión de cambio de régimen. Washington cree que los manifestantes iraníes recibirán las bombas estadounidenses con flores. ¡Qué error! El pueblo iraní sabe perfectamente que son las sanciones estadounidenses las que les impiden vivir mejor. Si Trump dispara, lo único que logrará será eliminar cualquier oposición interna y fortalecer el gobierno de Teherán. Rubio, por inexperiencia o soberbia, está socavando la estrategia de su propio jefe. Así que incursión versus guerra. ¿No? Trump sabe que no tiene permiso del Congreso para una guerra total. Por eso apuesta por una incursión rápida y violenta. Es la aplicación máxima de su lema.
paz a través de la fuerza, como lo vimos ver repetir en ese documento que se desclasificó el 23 de este mes, ¿no? O como bien dice Rusia, la ilegalidad basada en reglas. Quieren un vasallo, no un vecino, y están dispuestos a usar su flota más poderosa para conseguirlo. Así que entramos al jaque mate de la realidad. La conclusión es clara. Estados Unidos no va a lograr apropiarse de Irán como lo intentó con Venezuela. No estamos ante un régimen que se entrega para salvarse. Estamos ante una nación dispuesta a desintegrarse antes que ser un vasallo de Washington. Y ojo, que en el video anterior hablamos de la fortaleza del pueblo venezolano y su unidad. Venezuela no ha sido derrotada también. No se confundan, Pues Venezuela ha sido diferente. Lo que se teme acá es de que, como ustedes sabrán, Irán pues, puede atacar fácilmente a las bases americanas en el área. En Dar es Sur, en Qatar, en Irak, todas muy vulnerables a un ataque iraní. No hay que olvidar esto. Por eso la gran diferencia. No es de discriminación. Es táctica. El líder supremo, Ali Khamenei, ya ha dejado órdenes claras para la sucesión en caso de ser asesinado. Y ha dado autonomía a las provincias para resistir si las comunicaciones caen bajo las bombas estadounidenses e israelíes. Así pues que el 29 de enero nos deja estas verdades de acero. El factor China y Rusia no son solo palabras. Han llegado al menos 16 aviones de transporte militar superpesados desde China con carga misteriosa, defensas aéreas HQ-9B y guerra electrónica. Quizás no. Y aunque no se confirme oficialmente, los helicópteros y la tecnología rusa ya están ahí. No habrá una guerra de superpotencias abierta, pero el soporte logístico es real. Irán no está solo en este encierro. El dilema ruso. Moscú y Pekín necesitan estabilidad. Si el sector prooccidental llegara al poder en Irán, proyectos vitales como el corredor norte-sur y el acceso ruso a los mares cálidos se congelarían. Pero si la línea dura se atrinchera tras los ataques, Irán se volverá un vecino mucho más agresivo y nuclearizado. Es un equilibrio de navajas para Putin. ¿Se dan cuenta? La trampa de Londres. Ojo aquí. Hay intentos claros desde Londres para enfrentar a Rusia con Estados Unidos en suelo iraní, buscando que el Kremlin descuide el frente de Ucrania. Por eso Putin está procediendo con una cautela extrema. No quiere dañar a Trump, pero tampoco puede permitir que Irán colapse. El Kremlin está jugando al ajedrez, mientras Occidente está jugando a las damas. Ahora, habrá ataques, habrá fuego. Sí. El resumen del encierro es este. Habrá ataques, habrá fuego. Estados Unidos e Israel intentarán sacudir el avispero para ver si el pueblo iraní se levanta contra los mulás. Pero nadie, absolutamente nadie, está preparado para las consecuencias de una guerra total. Trump quiere intimidar, pero se ha encontrado con una resistencia diplomática en los Emiratos y una muralla militar suministrada por el este. El 2026 ha comenzado con el mundo conteniendo el aliento. Nosotros seguiremos aquí, escudriñando cada radar y cada despacho. Así que, como siempre les digo, gracias por estar conmigo. Si les ha parecido este análisis, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse. Esto le ayuda al canal y a esta voz disidente a seguir adelante. Y como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.